persecución. Amén, nos salió un verso sin hacer esfuerzo. Oración, persecución. ¿Cómo enfrentamos nosotros las vicisitudes, las dificultades, los problemas, ¿no? Que muchas veces ciernen sobre nosotros? ¿Cómo enfrentamos los problemas de día a día cuando somos fieles testigos de Cristo? O por lo menos lo intentamos, ¿no? Porque sabemos pues que nadie es perfecto, entonces no nos juzguemos por no hacer totalmente todo lo correcto, sino más bien animémonos a buscar hacer la voluntad de Dios a pesar de nuestra imperfección. Ok, yo fallo, hierro, pero busco que hacer la voluntad de Dios. Yo me equivoco muchas veces en mi pretensión de hacer lo correcto, pero es justamente buscando que hacer lo correcto. Ok, no es al contrario, ¿no? O sea, yo hago lo malo y como soy cristiano espero que me tengas paciencia. No, así no, al revés. Yo busco que hacer la voluntad de Dios y seguramente me voy a equivocar y te voy a herir, pero no es mi intención, ¿no? Ahí entonces yo espero misericordia, espero comprensión. Al hacer esto, entonces yo voy a alumbrar al mundo. El mundo no quiere ser alumbrado, el mundo quiere vivir en sus tinieblas, el mundo ama sus tinieblas, el mundo atesora, ¿no? Los tienen alto valor, su corrupción, su pecado, sus robos, sus mentiras, sus ataques, ¿no? Y entonces cuando nosotros venimos con la luz y les anunciamos y les decimos que eso es pecado y que está mal, entonces hay animadversión, hay negación de pecado en ellos mismos y nos consideran agresivos, ¿no? Hacer tal cosa es pecado, ¿no? Robar es pecado, mentir es pecado, la homosexualidad es pecado, entonces nos consideran pues de retrógrada, nos consideran pues cerrados, ¿no? Ese pensamiento es antiguo, ese pensamiento está cerrado, el mundo ha cambiado, ha evolucionado, dice, ¿no? Lo que ha evolucionado es el pecado en realidad, porque la palabra de Dios existe de hace 6000 años y el hombre siempre que ha querido contradecirla ha acabado mal. Dios siempre permanece fiel y el hombre y sus tendencias y sus filosofías siempre terminan cambiando. O sea, la filosofía de hoy día no va a ser igual a la de cada 10 años. Pero no es la primera vez que pasa, dice Eclesiastés, que todo esto ya ha pasado, no hay nada nuevo bajo el sol, ¿no? El pecado y sus consecuencias siempre terminan degradando al hombre hasta un clímax en el que todo se corrompe. Eso es lo que dice Pablo en la carta a los romanos, cuando habla del evangelio, que es tropezadero para el intelectual, para el que cree saberlo todo, y es locura para ellos, pero es poder y salvación para nosotros, ¿no? Cuando él desarrolla la idea de que el evangelio es negado, no quiero escuchar tu evangelio, no quiero escuchar que soy pecador, entonces pues dice que se corrompen, ¿no? Y van cayendo detrás de un pecado en otro, y como somos creados por Dios para adorar a Dios, cuando no adoramos a Dios, cuando queremos sacar a Dios de la fórmula, nos queda un enorme vacío y de manera indirecta terminamos adorando algo, siempre. Caemos en el absurdo, ¿no? En lugar de adorar al creador del universo, terminamos adorando cosas creadas, dice Pablo en Romanos. Y pues al final de ese escalón, esa escalonada de ir adorando cosas, sea que te postres, ¿no?, delante de algo, si algo es importante en tu vida y eso es lo más importante, entonces ese es tu Dios y te estás postrando espiritualmente a eso, sea tu negocio, tu trabajo, tu familia, el amor a tus hijos, el amor a tu cónyuge, que todo eso tiene sus valores, ¿no? Pero no es más importante que Dios. Pero cuando sacas a Dios, eso ocupa el clímax de tu vida y lo conviertes en lo más importante, lo adoras, porque de eso hablas, de eso vives, te despiertas pensando en eso, entonces a eso se llama idolatría. Y el final de todo eso es que es la corrupción de la carne, dice, cayendo en cosas vergonzosas, juntándose hombres con hombres y mujeres con mujeres. ¿Cómo es, no? O sea, el alejarte de Dios solo te trae esa corrupción a lo que tú llamas progresismo, a lo que tú llamas liberación, a lo que tú llamas evolución. Dios lo llama corrupción y degradación. Me estoy metiendo en problemas tal vez con muchos de ustedes que ya van a cambiar de canal o se van a pasar a la siguiente prédica que es menos de repente fuerte. Pero nada, hermano, es lo que dice la Biblia, es lo que dice la palabra de Dios. Entonces, cuando somos así, cuando hablamos la palabra de Dios, encontramos resistencia y lamentablemente hay persecución cuando hay resistencia. La gente no quiere escuchar este mensaje. Muchos lo escucharán, se arrepentirán, gloria a Dios, y vendrán al camino de la verdad. Ese es el ejercicio que tenemos que hacer los cristianos. Pero los que no quieren escucharlo generan persecución. Y ese es exactamente el cuadro en el que nos encontramos en el libro de los Hechos.
por hacer la palabra de Dios es que justamente empieza la persecución contra la primera iglesia. Y es ahí donde nos encontramos ahora. ¿Ok? Hechos capítulo 4, y ellos van a orar justamente en medio de la persecución en la que se encuentran. Como siempre es importante el contexto, ¿no? Es importante que podamos definir dónde nos encontramos y poder definir el lugar. Ya el Señor Jesucristo estuvo 40 días con ellos, ascendió a los cielos y les dejó un mandato. El mandato es que lleven el evangelio a todo el mundo. Sufrirán persecución, todo lo demás, pero ustedes tienen un objetivo: que todo el mundo que conocen escuche el evangelio. Y ustedes tienen que ser esos elementos, esos vidrios, esos vasos transparentes que irradien esa luz al mundo. El mundo tiene que escuchar el mensaje de salvación. ¿Y eso me costará algo? Sí, te puede costar hasta tu propia vida. ¿En serio? Sí. Y tienes que entregarla por causa mía. Dice, sean testigos. Es la palabra que utiliza Jesús en Hechos, capítulo 1. Sean testigos, es mártires que estén dispuestos a entregarlo todo. Bueno, ahí tengo ya varias preguntas solo en el contexto de la historia, ¿no? ¿Estás dispuesto a entregar tu vida por causa de Cristo? Si no estás dispuesto a hacerlo, es posible que tu cristianismo sea medio aguado. Tu cristianismo no haya sido definido, no haya sido pulido, no te haya sido predicado el evangelio completo, se te ha predicado el evangelio pues, el evangelio comercial, ¿no? Permítame la expresión, si existe algún evangelio comercial. ¿Cuál es? Si te sientes mal, ven a Cristo porque Dios te va a bendecir. Ese es el evangelio comercial, ¿no? ¿Tienes problemas conyugales? Ven a Cristo porque Él va a solucionar tus problemas conyugales. Ese es el evangelio comercial. No vienes a Cristo arrepentido por tus pecados, sino vienes buscando a un Dios bombero, un Dios que te va a auxiliar porque tienes un problema en el cual te has metido y no sabes cómo salir. Pues sí, Dios puede intervenir, pero ese no es el motivo por el cual tienes que venir al Señor y escuchar el Evangelio. El Evangelio eres tú y yo, somos pecadores. Y por nuestro pecado Cristo ha muerto en la cruz. Somos culpables de la muerte de Jesucristo en la cruz. Eso es. Como consecuencia, yo voy a morir en mis pecados, separado de Dios para siempre, muerto en mis delitos y pecados, lo cual es terrible, espantoso, porque voy a ir al lugar que fue preparado para el diablo y sus ángeles, es decir, el infierno eterno. ¿No crees en el infierno? ¿Crees en el infierno? Bueno, son verdades espirituales, son leyes universales espirituales que, sea que las creas o no, pasarán. Así como creer o no en la gravedad. ¿Crees en la gravedad? No, no creo en la gravedad. Bueno, pero es una verdad, es una realidad, es una ley que existe. Si no crees en la gravedad y te lanzas del 5º piso, igual caerás. No creo en la gravedad, me lanzo. Pues es exactamente lo mismo. No creo en el infierno, pero pero existe el infierno. Y si no crees en Cristo, sabes que irás allá. Pero el evangelio es buenas noticias. Lo que te estoy dando hasta ahora son malas noticias. La buena noticia es que no tienes que morir en tus pecados. Dios no desea la muerte del hombre pecador impío, sino desea salvarlo. Por eso es que Él ha trazado un plan eterno para rescatar a todo aquel que en Él quiera creer. O sea, la salvación está ofrecida para todos, pero no todos somos salvos. ¿Quiénes somos salvos? Solamente aquellos que hemos decidido seguir a Jesucristo y nos hemos arrepentido de nuestros pecados. Ese es el evangelio completo, ¿no? Estoy condenado, pero puedo ser salvo de la condenación eterna si he puesto mis ojos en Jesucristo. Si has escuchado este pequeño mensaje así, pero recontra relámpago, ¿no?, del evangelio, y hoy día te arrepientes y le entregas tu vida a Jesucristo, entonces serás salvo. Ahí están las condiciones: fe y arrepentimiento. Solo necesitas esas dos cosas: fe, que Jesucristo ocupó tu lugar de castigo para no ir al infierno, y arrepentimiento de tus pecados. Si has tomado esta decisión, has escuchado el verdadero mensaje del evangelio y te has arrepentido y tienes salvación y vida eterna hoy día. Tienes que alejarte, apartarte, tomar la mayor distancia que puedas del pecado sin dejar de predicarle al pecador que está cerca a ti. Tenemos que ser lo suficientemente audaces, capaces, ¿no?, en oración y en acciones para no alejarnos del pecador, pero sí del pecado. Del pecador para alumbrarle, pues, para predicarle. ¿Quién te predicó a ti, no? ¿No fue un cristiano? Pues estuvo cerca a ti para hacerlo. Igual tú y yo tenemos que predicarle a los que no aman al Señor, a los que hablan en contra de Cristo, y muchas veces nos costará, pues, sacrificio, sudor y lágrimas, y tal vez que hablen mal de nosotros, o tal vez que nos vituperen, que nos insulten. Pero es el costo del evangelio. Si has venido a Cristo por este motivo, has venido por el motivo correcto. Tienes vida eterna, tienes salvación,
Y hay precios que pagar, pues claro que sí, hay precios que pagar. Fe y arrepentimiento, camino en Cristo Jesús. Y en medio de esa persecución hay una oración que los cristianos hacen y que nosotros debemos tenerlo como, como una pequeña guía, ¿no? Hay muchas formas de orar. Si quieres la excelencia de la oración, busca en Lucas la oración de Jesucristo y él nos da el tenor de una oración. El Padre Nuestro tiene 7 partes, disgrégalas y encontrarás 7 formas importantes que debes incluir en una oración. Pero en medio de la persecución, hoy día vamos a aprender 4 cosas que podremos incluir en una oración para que nuestras oraciones sean efectivas, ¿no? Señor, hago lo correcto, estoy predicando de ti, estoy dando buen testimonio, pero me va mal. La gente no me ama, la gente me es adversa. ¿Qué hago? ¿No? ¿Cómo manejo esta situación de peligro, de adversidad, de dificultad, de escasez, de enfermedad, de vituperio? ¿Cómo lo manejo? Ya está. Acá hay 4 elementos que hoy día aprenderemos en este contexto. ¿Qué estaban haciendo los discípulos? Los discípulos estaban haciendo lo que saben hacer. En el capítulo 3 encontramos a Pedro y a Juan que subieron al templo después del día de Pentecostés. ¿Recuerdas, no? Este día glorioso en que el Espíritu Santo descendió en forma de paloma y vino sobre ellos y un viento fuerte y todo el mundo estuvo allí, pues la gente los escuchaba hablar en diferentes idiomas, las glorias de Dios. Y Pedro les predica, se convierte en una multitud enorme de gente. Esto llega a todo Jerusalén y pues al día siguiente, unos días por allí, Pedro y Juan hacen lo que saben hacer todos los judíos, orar. Y van a la tercera hora, ¿no? A orar. Pues eran como las 3 de la tarde. Perdón, la 9ª hora. Y mientras ellos subían, se encuentran con un cojo que pedía limosnas. Y entonces Pedro le dice: no tengo plata ni tengo oro, pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesús, Jesucristo, Jesús el Mesías que nació en Nazaret. Levántate y anda. ¿Y qué pasó? Pues exactamente eso, el cojo anduvo. ¿Cómo? Pedro lo tomó de la mano, lo levantó y el cojo, que no podía caminar por 40 años, parecía una pelota que saltaba por todos lados. Ahora el cojo, el ex cojo, se convirtió, yo lo digo de manera solamente alegre, ¿no? Se convirtió en pelota, ¿no? Para que pudiera saltar y saltar. Y esto hizo que todo el mundo presente se preguntase: ¿qué sucedió? ¿Cómo es posible que este hombre, ¿no, lisiado por más de 40, el cojo del barrio, saltase, caminase, alabar a Dios por lo que ha pasado? Y él dice que fue Jesús, pero ese Jesús murió hace 50 días en la otra fiesta, en la de la Pascua. Y estos que están allí son quienes han hecho esto. Y entonces Pedro se levanta y va a predicarles a esta nueva multitud en la puerta de Jerusalén, en la puerta del templo, ¿no? Estoy haciendo un repaso importante porque en base a esto es que vamos a ver lo que sucede. Pedro y Juan están haciendo lo correcto, son judíos que van a orar, son judíos creyentes en su Mesías que ahora resucitó entre los muertos y oran por un enfermo y sana. Pues no hay nada espectacular. Ellos están haciendo lo que el Señor les ha pedido: oren por los enfermos, ¿no? Prediquen el evangelio. Y aprovechando la situación y que los ojos están puestos en el cojo y en ellos, Pedro y Juan se levantan y Pedro predica el evangelio. Este cojo ha sido sanado por el Mesías Cristo que ustedes mataron hace 50 días en la fiesta de la Pascua. Ustedes son culpables de la muerte de Jesucristo. En el versículo 19 y versículo 20 Él les dice: así que arrepiéntanse, conviértanse de sus pecados. ¿Para qué? ¿No? Y ahí están las palabras claves, ¿no? Fe y arrepentimiento. Conviértanse, arrepiéntanse de sus pecados. ¿Para qué? Para que vengan, para que sus pecados sean borrados. Recuerda, tus pecados solo pueden ser borrados si tú confiesas que eres un pecador y te arrepientes. No te puedes arrepentir si no crees que eres un pecador. Así que tus pecados solo pueden ser borrados si eres un pecador arrepentido y no si eres una víctima quejumbrosa, ¿no? Si yo soy la víctima siempre y todo el tiempo soy aquel que sufro porque me hacen daño, entonces no te estás arrepintiendo de nada. No estás confesando tus pecados. Siempre estamos en pecado, lamentablemente. Porque esta carne es pecaminosa, pues. Así que, de repente, tú sí eres la víctima, pero ¿cómo has reaccionado ante ese ataque infame contra tu vida, tu dignidad, tu familia, qué sé yo? ¿Cómo ha reaccionado tu corazón? Esa reacción te va a decir si eres pecador o no eres pecador. Y eso es lo que tienes que llevar al altar de Dios. O de repente tú eres el agresor y eres consciente de que estás haciendo daño. Porque ahí está la maldad, ¿no? Se ha multiplicado y vivimos en maldad. Me han hecho daño, he crecido haciendo mal, no importa, saco provecho de eso. Pero ahora entiendes que eso está mal. Y entonces Dios te dice hoy día: arrepiéntete y conviértete.
para que tus pecados sean borrados delante de Dios y no seas juzgado para la muerte eterna. Y entonces vendrán de la presencia del Señor tiempos de paz, de refrigerio, que es la promesa que Dios había hecho. Y entonces Dios envía a Jesucristo, que ha sido anunciado. Jesucristo va a venir por segunda vez a reinar en esta tierra. Esto ocasiona que ya eran 5 o 6 de la tarde, más o menos, ya iban a cerrar pues todo, estaba haciendo de tarde, y los alguaciles que estaban allí, los saduceos, que no creían en la resurrección, que no creían en los milagros, escucharon esto, después de haber escuchado que una multitud había ido a una especie de cosa que había sucedido afuera, dentro de Jerusalén, en un segundo piso de una casa. Ellos dicen, esto no es posible. ¿Quiénes son estos? ¿Seguidores de Jesús? Jesús ya murió, que resucitó, no creemos en esto. Vengan para acá, los toman presos y los llevan y los guardan hasta el día siguiente, ¿no? Y entonces al día siguiente, en el capítulo 4, ya lo que pasa es que esperan la mañana para que se levanten el consejo, el concilio, los líderes principales, el sumo sacerdote. Imagínate, Pedro y Juan ante el sumo sacerdote. ¡Qué nervio! Pedro, Juan, pues campesinos, gente que ha crecido en el mar de Galilea, pescadores, que su vocabulario no es excelente, ¿no? Solo saben el hebreo, un poco de arameo, el griego porque lo necesitan, pero ellos son gente que no son gente de alta alcurnia, ¿no? Ni que han tenido posibilidades de ir a grandes universidades ni oportunidades de grandes estudios. Gente que sabe su vocabulario básico y que no profundiza más que lo que aprende en la sinagoga y que se le dicen las escrituras. Ahora, delante de una persona de alto nivel, ¿no? Es casi un rey, pues el príncipe, que es el sumo sacerdote, es casi un rey, pero es dedicado solamente al altar de Dios. Un hombre instruido, capacitado, dotado, ¿no? Y rodeado de gente inteligente. Pues solamente eso debería causar una gran impresión en Pedro y Juan, atemorizados, ¿no? ¿Quiénes somos nosotros delante de estas personas, ¿no? El concilio se junta, los 60 ancianos se juntan, ¿no? Y entonces le piden cuentas. ¿Ustedes en nombre de quién hacen esto? Y es justamente lo que Pedro va a dar en su primera defensa, correcto, en Hechos capítulo 4, 10 más o menos dice, sea notorio entre ustedes, ¿no? Que se nos ha pedido cuentas de este que era cojo y que ha sido sanado, que es en el nombre de, y le dicen, ¿ustedes me dijeron en nombre de quién? Bueno, ahí está, en nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien ustedes crucificaron. Otra vez, lo mismo que le dijo al pueblo, y Pedro no se achicopaló, como dicen por ahí, ¿no? No se achicó, no dijo, ay, qué miedo, sino dijo, hey, un momento, yo vengo acá en nombre de Jesús, y tanto el sumo sacerdote como yo somos pecadores. Yo, pecador arrepentido, y el sumo sacerdote, un pecador que dudo de su arrepentimiento, pero ahí está. Y por su culpa, Jesucristo el Mesías fue crucificado, pero es en su nombre a quien ha sido sanado y en quien Dios resucitó entre los muertos. Y aquí ya empieza la predicación fuerte, ¿no? Y por él está acá sano. Este Jesús es la piedra principal que ustedes desecharon. Ustedes tienen que construir la vida espiritual de Israel y los seres humanos somos como pequeñas piedras que en nuestra fe se va construyendo este templo espiritual. Y ustedes tienen que encargarse de colocar las piedras en su lugar. Todas estas piedras, que es como la idea de una edificación, está construida sobre un fundamento, una base, que es una piedra principal. Y sin esa piedra, todo ese edificio se puede desmoronar. ¿Y qué hicieron ustedes? Sacaron esa piedra principal, esa piedra angular, y cita los salmos, ¿no? ¿Y esa piedra angular quién es? Esa piedra principal, angular, de soporte, de amarre, de sustento de todo el edificio, a Jesucristo, pues a quienes ustedes mataron. Ese Pedro es terrible en su prédica, ¿no? Y en ningún otro hay salvación. No hay forma de construir un edificio así, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Ellos se juntan, entonces quedan que no tienen cómo rebatir este argumento, porque tienen al cojo sanado en el nombre de Jesús, quienes ellos mataron y ahora dice que está resucitado. Y entonces los intiman diciéndole no hablen más de Jesús y los amenazan, ¿no? Los amenazan. Y no terminan más que soltándoles. Pero en plena amenaza para que no hablen de Jesús, Pedro les dice con Juan, ¿no? Juzguen ustedes, Dios nos ha dicho que hablemos y ustedes nos dicen que callemos. ¿A quién tenemos que obedecer? ¿A Dios o a ustedes? Porque no vamos a dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. Tremendo discurso de Pedro. Chiquitito, así es, en respuesta a su juicio. ¿Acá no hay acaso sabiduría de Dios? El texto empezó diciendo que ellos estaban
Pedro estaba lleno del Espíritu Santo. Y es que es la única forma en que nosotros podemos hacer vivir, promover nuestro evangelio, siendo llenos del Espíritu Santo, ¿no? Si quieres saber más de esto, tienes que regresar en los videos a Hechos capítulo 2, cuando es la llenura del Espíritu. Ahí te explicamos en detalle cómo es esto de la llenura, ¿no? Que el Espíritu tiene 3 fases para obrar en un ser humano. Está a su lado para convencerlo de pecado. Si se convierte, viene a vivir en él, ¿no? Para la salvación, es una porción en él. Y finalmente espera llenarlo del Espíritu para que se aparte del pecado y sea un testigo fiel de él. Así que hemos visto que cuando predicas el evangelio, vives tu cristianismo, vas a encontrar rechazo, pero también la Biblia dice que se convirtieron como 5.000 personas. Sí, va a haber efectividad. Tú actúa conforme a la palabra de Dios, así no veas nada, porque el que se encarga es el Espíritu Santo de convertir, de convencer a la gente para que se convierta, y seguramente vas a tener rechazo. Prepárate, porque eso va a haber. Tienes que saber que tu cristianismo debe pasar por tiempos de rechazo, aunque a nosotros no nos gusta el rechazo. Ok, y habrá tiempo para testificar, para ayudar a los necesitados, a los desvalidos, pero también habrá tiempo para que, como en Pedro, tuvo que radicalizarse. No, yo sigo a Jesucristo y él sí resucitó. ¿Y qué va a pasar? Vas a encontrar la protección divina, porque ellos tuvieron que soltarlos, ¿no? Soltarlos. Al soltarlos es donde empieza el estudio del día de hoy. Justamente aquí vamos a encontrar nosotros que Pedro y Juan van a regresar con los suyos. Ellos son liberados, ¿ok? Y son llevados justamente son liberados y ellos regresan con sus amigos, los discípulos, los cristianos, y todos ellos hacen una oración en el inicio de la persecución de la iglesia, porque vamos a decir que este es el preámbulo de la persecución de la iglesia. Así que esto nos da razones a nosotros para entender cómo orar en medio de la persecución. Lo primero que sucede es un reconocimiento del poder de Dios, ¿no? Ellos en su oración involucran el reconocimiento de lo que Dios hace. Vamos a llamarlo a esto soberanía. Como te dije, vamos a aprender 4 cosas de cómo orar. Así que si tú tomas nota, la primera nota que vas a tomar es esta: soberanía de Dios. Pon ahí, 1, cómo orar, soberanía de Dios, reconocimiento del poder de Dios. Veamos cómo oran. Hay detalles interesantes, ¿no? Dice 23 y 24. Puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra y el mar y todo lo que en ellos hay, ¿no? Y todo lo que en ellos hay. Esto es maravilloso porque ellos están citando literalmente un salmo, ¿no? Ellos lo que están diciendo acá es en el versículo 24, el Salmo 14. Es un salmo donde justamente habla de esto. En Éxodo también habla, ¿no? Ahora, vamos por partes. Alzaron unánimes la voz a Dios. Esto quiere decir todos juntos. Es decir, esto no fue que alguien se levantó como Pedro cuando tuvo que dar testimonio y habló en nombre de todos. Es decir, todos levantaron la voz. ¿Qué sucedió? Tal vez ellos estaban orando y estaban en el Salmo 14. Estaban allí, ¿no? Meditándolo, orando. Tal vez eso, pero no lo dicen, ¿no? Pero es curioso que cuando ellos alzan la voz, lo hacen al unísono. Y es como si todos cantaran una sola canción. Y saben la letra. Y todos van a cantar juntos porque no singulariza en ningún momento a nadie. Todos juntos van a hacer esto. Puestos todos en libertad. Todos entonces, y ellos contaron, dice, todo lo que los principales sacerdotes le hicieron. ¿Te das cuenta lo que dice acá? Dice que ellos le contaron todo lo que pasó. Todo lo que le dijeron. Ojo, que no dice, y solo quiero que lo resaltes como una observación, es que no dice, y ellos se quejaron. Ellos no dicen, ellos se quejaron por todo lo que le hicieron. Ellos dicen acá, ellos le contaron. Esta tiene la idea de testificar. Mira, ellos nos hicieron esto, pero Dios hizo esto otro, ¿no? Nos cubrió, nos dio sabiduría. ¿Qué significa esto? Recuerda que ellos han sido maltratados, porque ellos estaban en el templo, estaban predicando y los toman y los llevan presos. ¿A ti alguna vez te han metido una carceleta
espero que nunca te metan, ¿no? Y en la noche, peor todavía, te meten a una carceleta con frío, a veces está húmedo, a veces hay ratas, y vas a pasar toda la noche allí. Y en la mañana te llevan a un juicio. Entonces, pues, si tú no eres culpable, ¿por qué tienes que pasar por eso? Ellos podrían haberse quejado. Miren, nos maltrataron, nosotros fuimos así sanos, no teníamos ninguna intención de nada, y el Señor provocó una sanidad, y entonces estos nos maltrataron, nos insultaron, y nos llevaron a la carceleta, nos amenazaron, nos amedrentaron, y nos dijeron que nos enjuiciarían, hemos sufrido por causa de Cristo, pero no hay nada de eso. Que es casi siempre como responderíamos la mayoría de nosotros, ¿no? Estamos sirviendo al Señor, pero al servir al Señor, mira cómo nos maltrata, mira cómo sufro. ¿Por qué sufro esto si yo estoy sirviendo a Dios? ¿Por qué me pasa esto aquello si yo decidí hacer lo correcto? Ellos contaron lo que había pasado. Así que esto más bien habla de valentía, ¿no? Miren, Dios nos dijo que predicásemos y que realmente por su causa seríamos perseguidos, ultrajados, insultados, vituperados. Así que no me asombra lo que ellos hagan contra nosotros, pero les contamos para que haya el testimonio de lo que Dios sí está haciendo. Ellos alzaron unánimes la voz. Acá hay una diferencia entre unanimidad y una gran diferencia con uniformidad. Es decir, no todos los que estaban reunidos en este lugar estaban vestidos igual, hablaban igual, pensaban igual. No, eso habla de uniforme, ¿no? Están todos con la misma pañoleta, la misma camisa, el mismo color de gorro, sombreros, guantes, qué sé yo, para que todos parezcamos que tenemos un sentir. Pero eso es una uniformidad externa. Pero acá habla de otra cosa, acá habla del sentir. Tú y yo sentimos lo mismo. ¿Por qué estás ahorita conectado a un teléfono, de repente a tu computadora o de repente en tu pantalla de televisor? ¿Por qué en este instante estás aquí? ¿Te has puesto a pensar? Porque estás buscando de Dios, pues. Quieres saber, quieres entender, quieres aprender de Dios, igual que yo. Ese sentir lo tenemos todos. Y eso es lo que nos está trayendo hoy día a estar reunidos, a pesar de que no nos vemos, ¿no? Lamentablemente por ahora. Pero esto es un sentir. Hay unanimidad en querer aprender de Dios. Ahora ellos alzan la voz unánimes. Otra vez te das cuenta que esto lo hacen juntos. Y dijeron este salmo que acaba de citar. Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste los cielos y la tierra. En realidad lo que están diciendo acá es, eres el creador de todo. Ellos dijeron en voz alta, citando el salmo, Señor, tú eres el creador. O sea, en medio de la persecución, lo primero que están haciendo es confesar que Dios es creador. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? ¿Qué tiene que ver? Si yo estoy en persecución, lo primero que yo pediría sería, Señor, líbrame de mis ataduras, líbrame de mis agresores. Señor, cállale la boca a este hombre, a esta mujer que está en contra mía, ¿no? Si yo estuviera en persecución, estuviera en hambre, yo pediría directamente por las necesidades. Pero, ¿qué están haciendo ellos? Diciendo que Dios es creador. Y esta es la mejor forma de empezar a orar, de reflexionar y de darnos cuenta de con quién estamos hablando, de con quién tenemos comunión. ¿Sabes con quién es? Es con el Todopoderoso, el Creador del cielo y el Creador de la tierra, el que es más grande, ¿no?, que cualquier ser sobre el universo, sobre la tierra, sobre tu familia, sobre cualquier poder. No hay nadie más grande que Él. Y esto nos ayuda a traer a todos nuestros problemas y todo nuestro estrés, toda nuestra preocupación, toda nuestra situación, toda nuestra perspectiva de la vida delante de sus pies. Hay un texto en el Nuevo Testamento que utiliza Pablo en el libro de Colosenses, que es tremendo. Colosenses capítulo 1, si puedes me acompañas y lo buscas, yo lo estoy buscando ahorita acá para compartirlo contigo. 1:16, Colosenses 1:16. Y acá juntos podríamos entender un poquito más lo que Pablo está diciendo. Mira, yo te lo voy a pasar acá para que lo podamos ver juntos. ¿Te parece? ¿Me acompañas? Muy bien, vamos para allá entonces. Muy bien, acá tenemos Colosenses 1:16, porque en Él, y está hablando de Jesús, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles, invisibles,
No importa si son tronos o si son dominios, principados, tal vez gente con mucho poder, potestades o seres espirituales con poder. Todo fue creado por medio de Él. Está hablando de Jesucristo, ¿eh? En el versículo 15 dice, Jesús es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. El primogénito en este sentido no está hablando como el primero, sino está hablando como el más importante. Por eso es que el título en Reina Valera es preeminencia, ¿no? El más resaltante, el más importante de la creación es Jesús. Él está sobre la creación y Él es lo que nosotros percibimos como visible de Dios. ¿Tú quieres ver a Dios? No puedes ir al Padre si no vas por Jesús, el Hijo. Yo quiero conocer cosas del Padre, tienes que ir por Jesús. Él es la imagen visible del Dios invisible, el más importante de toda la creación. Entonces, por eso es que cita el versículo 16, porque en Jesús, el preeminente, fue creado todo. Todo existe. Por el versículo 17, mira la eternidad de este Jesús. Y Él, Jesús, es antes de todas las cosas. O sea, Él no fue creado. Él no fue el primero en ser creado. O sea, cuando todo fue creado, Él ya existía, porque dice, Él es antes de todas las cosas, y ahora, cuando en Él fueron creadas todas las cosas, termina diciendo el verso 17, y todas las cosas en Él subsisten. Todo esto que está creado subsiste en Él. Sin Él, todo se perdería. Bueno, y sigue el texto de Colosenses. Ahí tenemos una lectura inductiva de Colosenses en los otros videos en Hechos. Búscalos, es genial este capítulo, ¿no? Él es la cabeza del cuerpo que es Cristo. Genial, genial, me encanta. Yo podría seguir leyendo esto porque acá hay bastante información riquísima que nos habla acerca de Jesucristo, su poderío, su señorío, su creación, su poder creador. Porque Juan capítulo 1, versículo 1, ¿no? Es un versículo clave también. Acá dice, creo que muchos de ustedes lo conocen, voy a hacer un poquito más grande. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Ojo, dice que en el principio de todo ya era el verbo. O sea, el verbo ya existía. No es que el verbo fue creado en el principio. El verbo era con Dios y ¿cómo termina diciendo? El verbo es Dios, pues, era Dios mismo. Ahora el verso 2 dice, este verbo que es Jesús, yo voy a mover rápido esto hacia arriba al versículo 14, por favor no se me vayan a marear. Dice, y aquel verbo fue hecho, muy bien, estás conmigo. Aquel verbo fue hecho carne. ¿Qué significa esto? Significa que el verbo es Jesús. Voy a regresar al versículo 2 rápido. Ajá. Y este verbo que es Jesús, ¿no? Y este era en el principio con Dios. Versículo 3. Todas las cosas por Jesús fueron hechas. Y sin Jesús, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Versículo 4. Y en Jesús estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. ¿Qué dice esto? Que todas las cosas fueron hechas por Jesús. Si lo llevas a Colosenses, que hemos visto ahorita, te das cuenta que el creador de todo es Jesús. Jesús es el creador de todas las cosas y sin Él no existiría absolutamente nada. Pero Marco, me vas a decir, tengo una pregunta, ¿no? Tal vez estás preguntándote como yo, pero en Génesis dice que Dios es creador de todas las cosas. Sí, bueno, vamos a Génesis 1:1. En el principio creó, ¿quién? Dios, los cielos y la tierra. ¿Quién creó todas las cosas? Dios. Entonces, ¿quién creó todas las cosas? ¿Dios o Jesús? Y como la Biblia no se contradice, y la Biblia dice que Dios creó todas las cosas y Jesús creó todas las cosas, por consecuencia, Jesús es Dios. Jesús es Dios hecho carne. ¡Wow! ¿Podemos seguir hablando de esto? Definitivamente podemos seguir hablando de esto, pero ya no nos da el tiempo porque no es el tema de hoy. Solo quería resaltar el hecho de que Dios es creador y Jesús es co-creador, porque ellos son Trinidad, ¿no? Vamos a regresar a nuestro Evangelio. Evangelio no, perdón, estamos en Hechos, ¿no? En Hechos. Acá en Hechos entonces seguimos leyendo nosotros que lo que ha pasado es que todo ha sido creado por Él y cuando yo estoy en dificultad yo tengo que aprender a reconocer que Dios es el creador y el sustentador de todo. Y si Dios es el sustentador y el creador de todo, ¿acaso ese Dios poderoso
que creó el universo de la nada, porque es lo que dice en Génesis 1, creó Dios todo de la nada, ¿no podrá preocuparse de mis problemitas? Bueno, yo sé que para ti y también para mí, ¿no? Nuestros problemas son problemas. Si tú supieras mis problemas, decimos, ¿no? Pues la verdad es que nuestros problemas son terribles, son grandes, son espantosos, pero a veces cuando tenemos reuniones y escuchamos los problemas de otros que han perdido hijos, que están bajo ataque, que no tienen dónde dormir, decimos nuestros problemas son difíciles, pero él la está pasando como la de Caín, ¿no? Realmente tiene problemas. ¿Por qué digo esto? Porque normalmente pensamos que nuestros problemas son la cúspide de los problemas y que no hay peores problemas que los nuestros. Nos vamos a morir, hasta me quiero suicidar, dicen algunos, ¿no? No sé cómo resolver esto, qué vergüenza, cómo voy a manejar esta situación. Pero la verdad es que no hay nada imposible para Dios. Tus problemas para Dios son, ya está, lo soluciono ahorita. Lo que tenemos que hacer cuando tenemos problemas no es lamentarnos y llorar sobre la leche derramada. Tenemos que ir al altar de Dios y decirle, Señor, yo creo que tú tienes el poder de crear todo y de sustentarme también a mí. Esa es la idea de esta oración que está empezando, ¿no? Está orando diciendo, tú eres el creador de todo. Cuando miramos las estrellas, los planetas y todo lo demás que hay en la creación, tú creaste los cielos, la tierra, ¿no? Tenemos que recordar quién es el que hizo todo esto. ¿Quién es el que hizo todo esto? Tú te has puesto a pensar en un reloj, ¿no? O en un celular. ¿Qué pasaría si yo te digo que hace muchos años, hace 100 años, por ejemplo, el mar comenzó a golpear y entonces sobre una roca y la arena comenzó a golpear muchas veces y el sol quemó esa arena que golpeaba y entonces se cristalizó, ¿no? Y vino un animalito, le empujó y cayó y volvió a hacer vueltas y vueltas y pues internamente se creó una especie de diodo, una especie de material exclusivo dentro de ese vidrio y luego se hizo un forro de plástico y luego terminó siendo, después de 100 años, un celular. Por arte de la suerte sucesiva, ¿no? Pasó y tienes un celular en tu mano de alta tecnología. El mío no es de tecnología, pero tienes un celular de gama alta, ¿no? Por el azar de la suerte, del transcurso de los años y del golpear del mar sobre la arena y de 1000 casualidades que pasaron. ¿Qué me dirías tú a esta lógica? Por favor, despacio, no me vayan a pegar. Tú me dirías, Marco, esto es un absurdo, pues, ¿cómo vas a pensar eso? Eso no es lógico, ¿de dónde sacas ese cuento? Pero tú sabes qué es lo que mucha de la gente piensa que es como tú has sido creado. Tú has sido creado por el azar del universo, ¿no? Por el transcurrir del devenir de los siglos, pasó eso y entonces tu cuerpo, que es una cosa magnífica que ni siquiera el humano, ni los hombres más inteligentes logran entender toda la complejidad del ser humano, que es mucho más complejo que un celular, ha sido creado por el azar de la suerte. Pues es absurdo. Dios creó todo. Yo creo que si hay un diseño, hay un diseñador. Yo creo que alguien diseñó esto. Y yo creo que alguien te diseñó a ti y que alguien me diseñó a mí. Y eso está en la palabra de Dios. Y es Dios. ¿Te das cuenta? Nuestros cuerpos son tan increíbles, ¿no? Que es tan profundo que es incomprensible. Imagínate cómo tratar de entender nuestro mundo, las galaxias. Es imposible. Y a veces puedo venir a los tiempos difíciles, puedo estar en tiempos angustiosos, pero tengo que recordar algo. Tengo que recordar que tengo un diseñador, un creador de cuerpos, un creador del universo, un creador de todas las cosas. En Jeremías 32:17 dice, oh Jehová, Señor, he aquí, tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido. Ni hay nada que sea difícil para ti. ¿Hay algo imposible para Dios? ¿Hay algo difícil para Dios? La respuesta es no. No hay nada imposible para Dios. No hay nada imposible para Dios. Y estos discípulos que están orando ahora, ¿no? Estos discípulos de Jesús empiezan su oración exactamente igual como Jeremías, reconociendo con quién están hablando,
con el Todopoderoso, el Creador del cielo y de la tierra. Así que cuando ores, empieza exaltando la grandeza, reconociendo el poderío creativo, sustentador de Dios. Cuando oremos la grandeza de Dios. Verdaderamente, Dios es grande y Él debe ser el objetivo de nuestra oración y no nuestro lamento, no nuestro pesar. Por eso es sacrificio de alabanza, ¿no? Yo quiero pedir, pero antes de pedir, vengo y sacrifico mi pedido y comienzo a decirle, Dios magnífico, grandioso, ¿no? Creador del cielo y de la tierra. Esto va contra nuestra naturaleza, ¿no? Nuestra naturaleza reclamadora, pedilona, ¿no? Va contra eso y tenemos que ir y reconocer su grandeza. Y esto es lo que resalta Lucas en este capítulo. Solo hay un Dios creador, no hay muchos dioses. Aunque algunos dicen, todas las religiones llevan a Dios, pero ¿a qué Dios? Esta palabra debe ser con D minúscula, ¿no? Dioses minúsculos, ¿no? Es a un Dios al que Pablo, cuando se refiere a él, lo llama en 2 Corintios 4:4 y dice, la luz del evangelio en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no fueran alumbrados por Dios y se salven. ¿Quién es el Dios de este siglo que les ha puesto esa cosa nublosa en los ojos a los hombros para que no crean? No es el Dios de la Biblia. ¿Sabes quién es? Satanás. Ese es el Dios de este siglo. Tú decides a quién sigues. Al Dios de este siglo, que solo quiere tu mal, que ha venido para matar, robar y destruir, o tú has venido a seguir a Jesucristo como tu Señor y como tu Salvador. A Él debemos recurrir. Y cuando vamos a Él tenemos que confesar su señorío, su grandeza. Tenemos que decir lo que dicen acá justamente, ¿no? Soberano Señor, tú eres Dios que hiciste los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en él hay. Ya está. Si yo confieso esto, entonces mis problemas, ¿cómo no va a meterse Dios en mis problemas? ¿Cómo no va a estar preocupado Dios por mi necesidad? ¿Cómo no va a estar Dios preocupado? Si Él sustenta el universo, ¿cómo no se va a preocupar por mí que soy su hijo? Si le he entregado mi vida. Pero por supuesto que mi problema para Dios es nada. Él, si quiere, lo puede hacer. Si Él quiere, puede intervenir. Así que ya tienes una primera manera de empezar en medio de la persecución. Cuando empieces a orar, no ores arrancando por tu necesidad. Ora reconociendo la soberanía, la grandeza de Dios. Lo segundo que tenemos que hacer es orar con la palabra de Dios, ¿no? Usando la palabra de Dios. Dice en el versículo 25 que ellos citan al rey David, que por boca de David tu siervo dijiste. Está citando literalmente a el rey, al profeta, al ungido de Dios, que es David. Y dicen, ¿no? ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en una contra el Señor y contra su Cristo. Y ellos usaron la palabra de Dios como una guía y empiezan a citar diferentes versos. En este caso están citando literalmente el Salmo 2. El Salmo 2 fue escrito en hebreo y cuando se lleva a esta versión citada ya está en griego. Es interesante que si tú te vas en este instante al Salmo 2, dice, y los príncipes se juntaron los príncipes consultaron unidos contra Jehová, ¿no? No dice Señor, dice contra Jehová y contra su ungido, o sea, contra Cristo. Eso es un poquito más resaltante, ¿no? ¿Ellos qué están haciendo? Ellos están citando el Salmo como una plantilla de oración. Eso es lo que debemos hacer. Es una cosa cuando tú pides algo y no pides conforme a la palabra de Dios. Entonces Dios no va a escuchar tu oración. Y si la escucha por misericordia, amén. Pero Dios se ha propuesto a sí mismo responder toda oración que es pedida conforme a su palabra. Así que si tú pides conforme a su palabra, Dios te va a contestar sí y amén. Mira, pero si yo pido y no pido así, sino conforme a mi deseo, Dios va a decir, espera, puede ser que te conteste, puede ser que no. Pero cuando es por acá, por la Biblia, definitivamente Él va a contestar. ¿Cómo pides? Cuando pides, ¿conforme a qué pides? Porque incluso podemos pedir cosas buenas, pero no estamos pidiendo conforme a su palabra. Por ejemplo, pedir pan, alimento a la casa, es bueno, definitivamente, no hay que discutirlo. Pero a veces solamente oramos y pedimos, Señor, por favor, dame pan para la casa, que no falte alimento.
Bueno, no está mal, mano, pídelo. Pero ¿qué tal si sacas el Padre Nuestro, donde dice, pues, ¿no? El pan nuestro de cada día. Señor, en tu palabra dice que pidamos el pan nuestro de cada día, y conforme a tu palabra pido que sustentes mi casa. ¡Ajá! ¿Me entendiste o no? Pide conforme a su palabra. De repente tu necesidad y tu petición para ti es la misma, pero cuando se escuchó en el cielo, se escuchó distinto. Por un lado agarré la Biblia y pedí conforme al texto de la Biblia, y por otro lado pedí solo conforme a mi necesidad. ¿Cuál escuchará Dios? Conforme a su palabra. Así que te sugiero que cuando ores, abras tu Biblia, sobre todo los salmos, que está tan rico de peticiones, de oraciones, de lamentos, de búsqueda de Dios, ¿no? Y cita la Biblia como están haciendo ellos, ¿no? Y comienza a citar la Biblia, y yo te aseguro que Dios te va a guiar a los pasajes correctos. Abre los salmos, léelos, todos los días medita salmos, proverbios, aparte de tu texto diario, devocional, y entonces vas a tener palabra, y te aseguro que cuando tengas una carga, una frustración, lo primero que vas a hacer es la soberanía de Dios, y después va a venir los versículos. Señor, tu palabra dice tal cosa, por eso yo te pido esto. Tu palabra dice aquella cosa, yo te pido aquello otro. ¿No es fabuloso pedir así? Ahora, acá dice, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? ¿Esto sucedió? Pues yo creo que sí. Se juntó la gente 50 días antes de esto en la fiesta de la Pascua para ir en contra de Jesús. Fueron primero a buscar a Jesús, y aquellos que recibieron a Jesús y dijeron Hosana, Hosana, fueron los mismos que después de unos días dijeron crucifícalo, crucifícalo. Se amotinaron, se juntaron y pensaron cosas vanas. Luego el Salmo 2 profetizó, porque el Salmo 2 es un salmo profético, un salmo mesiánico. Dice que se reunieron reyes de la tierra y príncipes contra Jesús, contra el Mesías, contra el ungido. Se fueron contra Dios, contra Jehová mismo, contra el Señor, dice acá. Y el Salmo dice contra Jehová. Esto es increíble porque literalmente sucedió. Literalmente pasó. Así que en tus oraciones de persecución o de angustia o de necesidad, primero la soberanía de Dios. Luego, ¿qué cosa? Usa la palabra de Dios. Pero tercero, hay que reconocer los propósitos de Dios en medio de la persecución, en medio de la necesidad, en medio de la angustia, del pesar, de la dificultad, del temor, ¿no? Bueno, tú sabes de lo que te estoy hablando. ¿Qué dijeron ellos? ¿Por qué? Perdón, versículo 27. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús. Te das cuenta que están respondiendo al Salmo 2, ¿no? A quien tú ungiste, exactamente, tú, el Cristo, el ungido. ¿Quiénes se juntaron? Ahí está la lista. Tú los reconoces. Herodes, Poncio Pilatos, ¿no? Ellos eran judíos o gentiles, son reconocidos como gentiles, y finalmente dice con los gentiles. Así que por un lado junta a todos los gentiles. Pero el versículo 27 termina diciendo, y el pueblo de Israel. Así que si tomamos en cuenta los reyes y luego todos los gentiles y luego los judíos, prácticamente en estos dos grupos está mencionando a todo el mundo, representando a todo el mundo. Hasta este instante, la iglesia que recién es naciente, el mundo era considerado como judíos y no judíos. Eso es todo. O eres judío o eres un no judío. Un no judío es un gentil, ¿no? No judío es un pagano, traducido como goims, de donde sale la palabra gentil. Es un pagano. Un judío o un gentil. Así que, ¿quiénes representan a los gentiles? Sus líderes y todos los gentiles que están mencionados acá. ¿Y quiénes representan a Israel? Pues toda la cúpula de Israel, y luego movieron a toda la masa, a todo el pueblo que estaba representada justamente en esa fiesta de la Pascua. En otras palabras, se amotinaron todos contra el Cristo para darle muerte, ¿no? Y aquí están, respondiendo al Salmo 2. Ahora, ¿esto fue para beneficio del Mesías o para perjuicio del Mesías? La respuesta es para el perjuicio, porque ellos que hicieron, mataron al Cristo. Tanto los judíos como los gentiles se confabularon, unos asesinos intelectuales y otros homicidas directos en una cruz del Mesías, al que Dios envió, y todos se fueron contra Jehová Dios. ¿Esto acaso es una buena noticia? Esta es una noticia espantosa, terrible. Ellos se confabularon para matar al Mesías. ¿Cómo es posible que esto sea bueno? Sin embargo, el verso 28 dice que esto tenía una finalidad: para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Es decir, ellos se juntaron y mataron al Mesías, pero Dios ya lo había anticipado.
y Dios sabía que esto sucedería, y Dios usaría esto para que con la muerte de su Hijo, el Mesías ungido, el mundo fuese salvado. Ahora, Jesús hubiera preferido no pasar por este sufrimiento, pero sí en su oración sumo sacerdotal en el huerto de Getsemaní, cuando él pide, Señor, si es posible, ¿te acuerdas? ¿No? Evítame pasar por esta copa, ¿no? Que no pase por esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino que se haga tu voluntad. Entonces, él hubiera preferido no pasar por ese dolor. Pero es que la verdad, querido hermano y amigo, es que el sufrimiento para el mundo es una calamidad. Nadie quiere sufrir, ok, Jesús no quería sufrir, pero el sufrimiento de Jesús trajo libertad al cautivo, trajo libertad a tu vida espiritual y a la mía. Así que el sufrimiento es un entrenamiento para el creyente. Jesús dijo que padeceríamos y pasaríamos persecución y lamentaríamos, ¿no? Sufriríamos por causa de Cristo. Pero el sufrimiento para un cristiano, ¿sabes lo que es? Es entrenamiento. Tú y yo debemos entender que cuando yo estoy aprendiendo algo, entonces viene el sufrimiento y yo tengo que doblar rodillas porque no tengo cómo solucionarlo. Y si yo confío y oro, veré la mano de Dios. Amén. Entonces cuando yo fui librado porque aprendí, ¿no? Aprendí. ¿Qué va a pasar? Siguiente nivel de problemas. ¡Ah! ¿Cómo es posible? Pero es que eso es lo que pasamos los cristianos. Los cristianos necesitamos crecer en nuestra vida espiritual. Necesitamos muchas veces padecimientos para que en ese padecimiento aprenda a encontrar la voluntad de Dios. La mayor cantidad de personas que son muy espirituales, que yo conozco, son gente que ha pasado por muchas calamidades, muchos sufrimientos, y han aprendido a confiar en Dios, y se han vuelto poderosos en oración, se han vuelto poderosos en palabra, porque no te hablan racionalmente solamente, sino que te hablan con razón de causa, y entienden el dolor que sentimos, y pueden hablar con profundidad, porque entonces son portadores de buenas noticias. Dios intervendrá. No te preocupes porque Dios tiene el control. ¿Tú cómo sabes? Porque ya pasé por eso. Así que enfrentemos nuestras calamidades. No nos quedemos en el nivel 1. Sigamos subiendo nuestros niveles de problemas, de situaciones difíciles, confiando en Dios. Y cada vez seamos más fuertes. Si estás en el nivel 1 y pasas por problemas, solo te vas a lamentar. Y si te lamentas y no confías, entonces tendrás un problema. Cuando hay problemas, los cristianos ya no estamos pensando, Señor, ¿por qué me pasa esto a mí si yo soy tu hijo? ¿Por qué? Sino preguntamos el propósito. Señor, ¿para qué me pasa esto? ¿Qué tengo que aprender de esta situación? ¿En qué fallé yo? ¿O qué debo hacer para salir de esto? ¿A quién debo ayudar o acudir? Cuando yo cambio mi perspectiva y cambio la pregunta de por qué a para qué, entonces en ese instante acabó mi dificultad, porque ya entendí. Solo me falta saber cuál es y ya pasé el problema. Y cuando ya sé para qué es, la próxima vez que me venga, Señor, ya sé para qué es esto, y pum, pum, aplico y se acabó el problema, hermano. Entonces, ¿qué vendrá? Un problema más grande. ¿Y eso qué significa? Maduración. Y no es que Dios esté buscando tu mal ni tu destrucción. Por el contrario, recuerda que con cada avance que tengo en mi vida espiritual, más bendiciones vendrán también. Así que con mi crecimiento espiritual habrá más bendición, no solo para mí, sino para los que están a mi alrededor. Así que cuando yo veo a alguien que tiene este ánimo de, a pesar de las vicisitudes, dificultades, está animoso, buscando a Dios, buscando el para qué, yo digo, wow, gloria a Dios, esto me edifica, me alienta. Y cuando veo a otro que está que se lamenta porque yo, y es la víctima de todo el mundo que le hacen, que le dicen, y yo, ¿por qué? No entiendo, ¿por qué me pasa esto a mí? Y todo el tiempo para sí, digo, ok, todavía no sale del nivel 1. Hermano, sal del nivel básico de tu cristianismo. Enfrenta tu problema, busca el propósito, acéptalo, asúmelo y ve para adelante como Jesucristo asumió su cruz y fue para salvarnos. Ese es el propósito. Mira la bendición que trajo al mundo la obediencia de uno solo, el segundo Adán, como lo plantea Pablo en el libro a los Corintios, ¿no? Entonces, acuérdate que hay citas en el Nuevo Testamento que dice, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tienen ahora, porque Jesús dijo, no te voy a desamparar, no te voy a dejar.
Isaías dice, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te voy a ayudar, siempre te voy a sustentar con el poder de mi justicia. Y cuando Jesús les da una indicación de servicio a sus discípulos, les da una promesa. La promesa se cumplirá cuando los discípulos hagan su trabajo. ¿Cuál es su trabajo? Su trabajo es hacer discípulos. La gran comisión, llevar el evangelio. Cuando hagamos esto, Él promete y dice, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cuál es la promesa? Que Él me va a acompañar siempre. ¿Pero cuándo me va a acompañar siempre? Cuando yo esté predicando, enseñando, discipulando. Pero si yo dejo de predicar y evangelizar y me dedico a otra cosa solamente y me olvido de Dios, solamente lo busco como el Dios bombero, entonces Dios no estará conmigo, pues. Y yo me voy a lamentar porque ¿por qué me va mal? ¿Por qué me defraudan? ¿Por qué me roban? ¿Por qué me pasa esto? No entiendo. Y entonces comprenderé, tengo que regresar al Señor. Y tengo que seguir predicando su palabra, no importa lo que me cueste. Y entonces allí es donde encontrarás la bendición de Dios otra vez. Regresa, encáuzate en los caminos del Señor. El Señor no nos ha dejado. El Señor no nos ha dejado, no nos ha desamparado. El Señor está con nosotros. Ahora, ellos reconocen eso. Están reconociendo, ¿no?, que todo el trabajo de Jesús fue predeterminado por Dios para que sucediera y fuera para bendición de ellos. Los discípulos sabían que Cristo estaría con ellos. La pregunta también sería, ¿tú sabes que Cristo está contigo? ¿Sabes que Cristo te acompaña? Y entonces ellos van a terminar pidiendo. ¿Tú qué pedirías, ¿no?, después de esto? Y ahora sí saco mi lista. Bueno, ya reconocí tu soberanía, uso tu palabra, encuentro tus propósitos. Ahora, Señor, te pido que me libres, ¿no? Sácame de esta situación, saca al hombre malo de mi camino, ¿no? Pero mira lo que ellos van a pedir y esto es increíble. Y ahora, Señor, acá hay 3 partes, ¿ya? Dice, primera parte, mira sus amenazas, o sea, míralos a ellos. 2, concede a tus siervos, o sea, a nosotros, dicen ellos, que con todo de nuevo hablemos tu palabra. Y versículo 30 es el tercero. Ahora tú actúa. Primero, míralos a ellos. Segundo, dame a mí algo. Y tercero, actúa tú. Cuando le dice que los mire a ellos, es que mire sus amenazas. En otras palabras, Señor, encárgate tú. Mira lo que ellos dicen, Señor, pero yo no me estoy preocupando en ellos. Mira tú encárgate de ellos. Estás en problemas, en dificultades, situaciones. Señor, ahí están. Yo ni me voy a quejar. Ahí están, tú los estás mirando, tú sabes sus pensamientos, tú sabes por qué lo hicieron. Ellos son mis agresores, mis adversarios. Encárgate tú, Señor. qué fácil. Y 2, mira, acá no hay quejas, no hay nada. Y luego no piden, Señor, por favor, suple todas nuestras necesidades en medio de nuestra... No, ¿sabes lo que dicen ellos? Concede a tus siervos. Y ojo, que no dice, concede a tus siervos pan, comida, trabajo, ¿no? ¿Qué dice? Que con toda valentía, que con todo coraje, por eso yo usé la palabra coraje como un subtítulo, ¿no? Denuedo. ¿Qué cosa? Hablemos tu palabra. ¿Qué me pediste que hiciera? Que predique tu palabra. Yo no me voy a desenfocar. Tengo que trabajar, tengo que cuidar a mis hijos, tengo que hacer mi trabajo, mi negocio, mi empresa, tengo que ir a laborar, tengo que ir a estudiar. Todo lo que tú quieras, Señor. Pero tú me has mandado a predicar el evangelio. Y no voy a cesar de predicar la palabra de Dios. Voy a seguir predicando la palabra de Dios. Y no importa si hay de aquellos que me van a perseguir. Tú mira sus amenazas. Y tercero, lo que ellos le piden a Dios es que Él les dé soporte. Verso 30. Mientras extiendes tu mano para que se hagan, ¿qué cosa? Señales, sanidades y prodigios. ¿Mediante qué? Mediante la invocación de tu nombre, como fue con el cojo, ¿no? Mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Así que lo que encontramos acá es, Señor, danos soporte mientras que nosotros predicamos, que sucedan cosas en tu nombre para que todos sepan que eres tú quien nos has enviado a hacer esto. Primero, míralos tú. Segundo, danos coraje, valentía para seguir predicando. Y por último, danos el soporte que necesitamos para hacer esta obra. No lo queremos hacer solos. ¿Esto no es magnífico? Mira cómo aprendemos a orar. Pide coraje para seguir predicando el evangelio, hermano, hermana, que me estás escuchando. Tienes un testimonio poderoso que compartir con tu familia, amistades. No importa si después ya no te hablan. Dales la semilla del evangelio porque ellos necesitan salvación como tú y como yo. Necesitan vida eterna en Cristo Jesús. ¿Y cómo termina esto? Con la intervención de Dios. Cuando hubieron orado, el lugar que estaban congregados tembló. Mira, brum, ¿no? Tembló. ¿Y qué sucedió?
Fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Gloria al Señor Jesús. Esto fue alucinante.